Hola, te doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Todos los años son adecuados para leer la Biblia. Te invitamos a leerla de una forma sencilla. En la descripción de ese video está el enlace del calendario de lecturas para cada día. Puedes comenzar en cualquier momento del año siguiendo la lectura que corresponda a ese día específico. Puedes escuchar la lectura de cada día siguiendo este canal. También puedes leer una meditación relacionada con las lecturas que se hacen de lunes a viernes para que puedas entender algunos pasajes difíciles que se leen. Toda la información está en la descripción de este video. El año pasado tuvimos 18.400 vistas y 3.200 horas de escucha, así como la participación de varias personas en diferentes congregaciones en el mundo que grabaron las lecturas. Este año también puedes participar en las grabaciones. Comunícate a los chats de las congregaciones o deja un comentario en el video. Comparte esos videos con quienes quieras y no dejes de escucharlos. Esta es una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana Mexicana. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional, revisión 2022. Mateo, capítulo 27. Judas se ahorca. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. ¡Allá tú! Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es dinero pagado para derramar sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues, por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. ¡A Barrabás!, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Cristo?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo, allá ustedes. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo.
Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. Al salir encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días, ¿lo reconstruyes? ¡Sálvate a ti mismo! Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y también la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. La guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia.
Éxodo capítulo 37. El arca. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera. También puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los colocó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las introdujo en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. El arca le hizo una tapa de oro puro de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. Para los 2 extremos de la tapa del arca hizo 2 querubines de oro trabajado a martillo. En cada uno de los extremos puso un querubín y los hizo de modo que ambos formaban una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines tenían las alas extendidas por encima de la tapa del arca y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro mirando hacia la tapa. La mesa. Bezaleel hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió de oro puro y le puso alrededor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 1 palmo de ancho y puso una moldura de oro alrededor del reborde. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas, donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados junto al reborde para pasar por ellos. Las varas empleadas para transportar la mesa, esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa, sus platos, bandejas, tazones y jarras para verter las ofrendas líquidas, los hizo de oro puro. El candelabro. Bezaleel hizo el candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. 6 brazos en total. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro trabajado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus cortapábilos y braseros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios usó un talento de oro puro. El altar del incienso. Bezaleel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de 1 codo de largo por 1 codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos formaban una pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y puso una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura puso 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Bezaleel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Éxodo capítulo 38. El altar de los holocaustos. Bezaleel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 5 codos de largo por 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Puso un cuerno en cada uno de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar a la mitad de su altura. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. El recipiente para el lavado. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. El atrio. Después hicieron el atrio.
El lugar sur medía 100 codos de largo y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 50 codos de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Los materiales usados. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul, carmesí y escarlata en tela de lino. El total del oro dado como ofrenda mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 siclos, según el peso oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 100 talentos y 1775 siclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio un beca, es decir, medio ciclo, según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1775 ciclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles y hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada del atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Éxodo, capítulo 39. Las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata. También se confeccionaron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod. El efod lo hizo Besaleel de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana color azul, carmesí, escarlata y la tela de lino. Se hicieron hombreras con cintas para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod fue hecho del mismo material, es decir, de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de onís se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron, a manera de sello, los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. El pectoral. Besaleel hizo también el pectoral, bordado artísticamente con hilo de oro, lana teñida de color azul,
carmesí, escarlata y tela de lino fino, tal como hizo con el efod. Será doble y cuadrado, de 1 palmo de largo por 1 de ancho. Engarzaron en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pusieron un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta un topacio, un onis y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro y eran 12 piedras, una por cada de uno de los hijos de Israel. Cada una llevaba grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos de los extremos del pectoral y los otros 2 extremos de las cadenillas a los 2 engastes, para fijarlo por la parte delantera a las sombreras del efod. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los otros 2 extremos del pectoral en el borde inferior junto al efod. Además hicieron 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las sombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral los sujetaron con un cordón color azul, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. Bezaleel hizo de lana color azul y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se desgarre. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana color azul, carmesí y escarlata y tela de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de tela de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de tela de lino y la ropa interior de la tela de lino fino. La faja era de tela de lino fino y de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata, recamada artísticamente como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello consagrado al Señor. Luego se sujetó al turbante con un cordón de color azul como se lo mandó el Señor a Moisés. Moisés inspecciona el santuario. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Ellos mostraron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles finas y la cortina que resguarda el arca con las tablas del pacto, con sus varas y la tapa, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. Además le presentaron el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios junto con el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio. Le llevaron todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión, y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y, al ver que le habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Éxodo capítulo 40. Se levanta el santuario. El Señor habló con Moisés y le dijo: en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión, pone en su interior el arca con las tablas del pacto y cúbrela con la cortina.
Lleva adentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al arca con las tablas del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Entre la tienda de reunión y el altar coloca el recipiente de bronce y pon agua en él. Levanta el atrio alrededor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo, junto con todos sus utensilios, para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo, para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el recipiente de bronce y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo, para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en sus travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de ésta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó. A continuación tomó las tablas del pacto y las puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca con las tablas del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión, frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el recipiente de bronce entre la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. La gloria del Señor. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Que la lectura de la Biblia y el devocional de hoy te lleven a encontrarte con Cristo Jesús, para que tu vida sea sanada, iluminada y llena de amor. Comparte ese mensaje de amor con quienes te rodean. Te invitamos a seguir leyendo la Biblia este año. Hasta la próxima.